¿Acaso existe algo más angustiante y preocupante que nos falte el aire? Es decir, que no podamos respirar. Y muchas veces puede ser una cuestión real, como un ataque de asma o un broncoespasmo, una cuestión alérgica, quizá también por EPOC, que ahora les voy a contar qué es. Pero también y sobre todo muchas veces se confunde con un ataque de pánico o con un ataque de ansiedad, angustia. Entonces no sabemos si es una cuestión psicológica que hace que percibamos que nos falta el aire o es una restricción real del flujo de oxígeno que nos hace colapsar. Pero también puede ser por un problema cervical. Ahora les voy a contar todo esto, cómo funciona y obviamente también cuáles son las intervenciones que podemos hacer para mejorar naturalmente estos problemas, eventualmente ejercicios físicos específicos, alimentación. Vamos a hablar de la quercetina, de la vitamina C y les voy a contar sobre un probiótico especial, específico, que nos va a ayudar mucho, no solamente con nuestra salud intestinal, sino también a eliminar las alergias y la falta de aire. Cuando nos falta el aire, lo más importante, lo primero y primordial es identificar si es una cuestión real o no. Y yo sé que esto suena un poco difícil porque muchas veces quizá estamos en la computadora trabajando y de repente sentimos que se nos empieza a acelerar el corazón, ¿no? Taquicardia o palpitaciones, nos falta el aire, no podemos respirar bien, entonces vamos corriendo a la guardia o a cualquier emergencia, y está bien que así sea, ¿no? Tenemos que cuidarnos. Nos hacen un electrocardiograma, un ecocardiograma, una ergometría, nos ve un cardiólogo, un neumonólogo, un neurólogo, y nos dice, en el mejor de los casos, está todo bien. ¿Estás con mucho estrés? Y la realidad es que el estrés es prácticamente la moneda corriente de la vida moderna, por lo cual sí, tenemos estrés crónico, entonces muy probablemente nos van a decir, bueno, lo que tuviste fue un ataque de pánico. No es una restricción real de aire, sino que vos, por tu situación emocional, quizá porque estás pasando un duelo, una separación, un problema laboral, muchas cuestiones que pueden ser, como les digo, ¿no?, de la vida moderna, entonces es una percepción de una falta de aire por una cuestión que se acelera el sistema nervioso. Entonces, muchas veces corremos el riesgo, a veces nos dicen, bueno, baja un cambio, trata de mejorar tu calidad de vida. Ahora les voy a contar sobre todo cuáles son estos hábitos específicos que vamos a utilizar para mejorar toda la cuestión nerviosa o sintomática, pero a veces nos terminan medicando con psicofármacos o con ansiolíticos, o con ambos. Eventualmente nos dicen que es un problema psicológico, que vayamos a ver a un psicólogo o a un psiquiatra, y también incluso a veces nos terminan medicando. Entonces, en ese orden de cosas tenemos que poder identificar si fue una cuestión psicoemocional, breve, momentánea, ¿no?, circunstancial, o si realmente estamos pasando por un problema. Eventualmente también tenemos que identificar si es asma, si tenemos una restricción real porque no hay una buena hematosis, una buena ventilación pulmonar, ya sea de los alvéolos, se llaman, que son las unidades funcionales de los pulmones, si es una cuestión que quizá es un broncoespasmo, ¿no? Los bronquios son los troncos que le llevan el oxígeno o el aire a los pulmones, o eventualmente si incluso es EPOC, ¿no? Es la enfermedad obstructiva pulmonar crónica. Pero también tenemos que entender que si llegamos al EPOC, es muy probable que haya sido por una cuestión de tabaquismo, ¿no?, por fumar, ya sea porque fumamos nosotros o alguien de nuestro entorno, ¿no?, los famosos fumadores pasivos. Y yo sé que ustedes no están mirando este video para que yo les diga cuestiones tan obvias como tienen que dejar de fumar, porque ya lo saben, pero si no lo digo, también es una falta de profesionalismo de parte mía. Es decir, no puedo dejar de nombrárselos. Tienen que dejar de fumar o de vapear, incluso si es habano, si es marihuana, todo lo que sea que ingresemos a nuestros pulmones y a nuestro sistema en general, ¿no? Podemos hablar también de la alimentación que tiene que ver con la comida ultraprocesada, que no es comida en realidad, son productos ultraprocesados o refinados. También podemos hablar de los microplásticos, de los metales pesados. Les puedo hablar de muchísimos tóxicos que van a terminar interfiriendo, pero la realidad es que, ya les voy anticipando parte de lo que les voy a recomendar, por más que sea muy obvio, tenemos que ser más naturales y menos artificiales. Dicho esto, si es una cuestión de asma, estamos hablando de una cuestión alérgica, por lo cual así es como tenemos que trabajarlo también, porque
Muchas veces no entendemos que el asma termina siendo como la punta del iceberg, ¿no? Es una parte de lo que se ve. La gran parte de lo que estamos sintiendo en realidad tiene mucho que ver con todo nuestro sistema inmunológico y también digestivo. Y ahora les voy a explicar por qué. Siempre todo comienza en el intestino. Tenemos que poder identificarlo para poder empezar a cambiarlo. Y eventualmente, también lo que les comentaba, este episodio, ¿no?, de estar en la computadora o estar haciendo algo que quizá no tiene absolutamente nada que ver con un problema, pero empezamos a tener esta falta o sensación de falta de aire, puede tener que ver con un problema cervical. Y esto es un tema que yo me he peleado mucho con otros profesionales de la salud porque no terminan de entenderlo. Y yo me gustaría explicárselos para que podamos terminar de explicar y empezar a hacer algo al respecto, porque si no, los únicos que pierden son esas personas que están teniendo estos sofocos. La realidad es que tenemos que entender algo muy básico anatómico, y es que la sangre le llega al cerebro a través de las arterias vertebrales, que cuando tengamos un trastorno biomecánico cervical, como puede llegar a ser una rectificación cervical o una inversión de la curvatura fisiológica cervical, ni hablar de una hernia de disco, un bloqueo articular, un problema hepático, porque un problema del hígado puede bloquear parte de la columna cervical, así como lo escuchan, ¿eh? Cualquier trastorno que tengamos en la columna cervical propio o que venga del hígado, de la articulación temporomandibular, muchas veces por bruxismo o por apretamiento de dientes, terminamos trastornando todos los músculos cervicales por faltantes de piezas, dentales me refiero. Cuando se bloquee o funcione mal o se comprima, cuando tengamos un trastorno de la columna cervical, se pueden obstruir estas arterias que le llevan sangre al cerebro y con la sangre va el oxígeno. Me parece que no hace falta que les explique lo que va a pasar si no le llega buena cantidad y calidad de oxígeno al cerebro. Vamos a empezar a tener palpitaciones y hiperventilación. ¿Por qué? Porque el cerebro le da la orden al corazón que bombee más sangre y a los pulmones que ventilen más oxígeno porque no le está llegando. Lo que pasa es que el problema no está acá. El problema está acá, pero nosotros no lo identificamos, ni ustedes como pacientes o personas, ni algunos profesionales de la salud. Por lo cual, muy importante, poder encarar cualquier tratamiento que hagamos también incluyendo la columna cervical. Ahora les voy a contar cómo. Yo les voy a contar cuáles son los pasos que tenemos que seguir para ir ordenando nuestro cuerpo y eventualmente identificar dónde está el problema para atacarlo más en profundidad. Pero como les comentaba recién, es importante abordarnos de una manera integral, funcional, desde la columna cervical, los pulmones y todo el sistema metabólico, digestivo y etc. Entonces, si nosotros tenemos una cuestión de asma, tenemos que hablar de alergia. Y si hablamos de alergia, estamos hablando de nuestro sistema inmunitario intentando erróneamente o de una manera deficiente defendernos. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, el sistema inmunitario va a intentar mejorarlo, pero al intentar mejorarlo va a atacar los bronquios o los pulmones. Si nosotros venimos haciendo todo bien, tenemos que apuntar a la alimentación, sobre todo el gluten. El gluten es un gran alergizante o alérgeno que nos va a potenciar cualquier hipersensibilidad que tengamos. Entonces después, cuando tuvimos un colapso psicoemocional, porque quizá, no sé, descubrimos una infidelidad, esto va a colapsar nuestro sistema nervioso y toda esta hiperreactividad va a terminar generando un broncoespasmo o un ataque de asma. Y después utilizamos estos PAF con corticoides o con broncodilatadores. Y la realidad es que esto no termina siendo la cura. De hecho, es muy adictivo. No digo que esté mal, por favor, que no se malinterprete, como les cuento siempre. Estos son videos para informar, no para diagnosticar ni tratar. Estos son videos que están intentando informar o ayudar, pero de ninguna manera pretendo que dejen o comiencen un tratamiento sin una supervisión de un profesional capacitado y actualizado, sobre todo. Entonces acá es donde tenemos que entender que si nosotros queremos mejorar una cuestión física, es decir, real, de los pulmones o los bronquios, o puede ser también los bronquios, tenemos que eliminar el gluten, las harinas, los cereales, el tabaco, los tóxicos, el alcohol. Tenemos que optimizar al máximo lo que metemos adentro de nuestro cuerpo, porque si no, todo va siempre a empeorar. Obviamente, idealmente salir al aire libre, el sol nos va a ayudar mucho a normalizar nuestros ritmos circadianos y toda nuestra biología en general, el contacto con la naturaleza. Y para todos aquellos que me van a decir seguramente no,
Lo que pasa es que yo salgo, el polen me genera mucha alergia y esto me va a generar más asma. Y la realidad es que un poco sí, pero un poco también no. Porque también lo que tenemos que entender es que el polen de los árboles que están en la ciudad están muy estresados. Es decir, esos árboles están muy estresados por todo el smog, o sea, todo el humo de los autos y las ciudades y todos los tóxicos que hay en el ambiente, estresa a los árboles. El polen de esos árboles es mucho más fuerte, es mucho más intenso y un poco más agresivo. Entonces, tenemos que saber diferenciar entre lo que tiene que ver con las plantas y los árboles y la naturaleza en el medio de una gran ciudad o de una cuestión más natural, en un campo, aislado, ¿no? Separado de toda la industrialización. Dicho esto, podemos empezar a entender que si bien hacemos todas las cosas bien, empezamos a caminar, a movernos, a hacer ejercicio, a contacto con la naturaleza, siempre es muy importante poder identificar si tenemos alguna cuestión que nos está generando mucho estrés, sobre todo psicoemocional. Por otro lado, como les comentaba, si tenemos una cuestión más cervical o biomecánica que está comprimiendo las arterias que le llevan sangre al cerebro, tenemos que hacer un tratamiento para eso. Por un lado, lo que les recomiendo es que vayan a ver un osteópata, que es un kinesiólogo, un fisioterapeuta, que con las manos, porque muchas veces, y acá me gustaría también empezar a hacer un llamado a los profesionales de la salud, no se toca al paciente. Y la realidad es que lo que más necesitamos para poder corregir un trastorno biomecánico es trabajar con las manos en la columna del paciente. Entonces, utilizamos las manos para descomprimir, alinear o normalizar a nivel biomecánico, desbloquear, soltar todo lo que tiene que ver con la región visceral. Si hay un problema hepático, lo tenemos que trabajar también con las manos, con osteopatía visceral. Todo esto va a hacer que la columna cervical comience a trabajar mejor, que las arterias vertebrales empiecen a descomprimir, que le llegue mejor flujo sanguíneo al cerebro y todos estos espasmos o estos sofocos, mejor dicho, se van a empezar a disminuir. Deberían. Ahora, yo les hablé que el tubo digestivo, sobre todo el intestino, es como el epicentro de nuestra salud, para bien o para mal. En ese orden de cosas, yo lo que les quiero decir que el primer paso es comer alimentos y 0 productos refinados. Eso ya lo saben, pero se los tengo que repetir. Y eventualmente pueden utilizar la quercetina, que si bien está en muchos alimentos, sobre todo frutas y verduras, pero también lo pueden comprar en suplementos y nos va a ayudar mucho con las alergias. Es decir, nos va a ayudar a mejorar todo nuestro sistema alérgico del cuerpo y después también lo pueden complementar, ¿no? Al mismo tiempo, agregarle la vitamina C, que es el antioxidante más gold standard que podemos utilizar y nos va a ayudar sobre todo a mejorar nuestro sistema inmunitario y regularlo. También pueden utilizar el N-acetilcisteína, ¿no? El NAC, porque es un gran mucolítico y en caso de que tengamos muchas mucosidades nos va a ayudar a expulsarlas, a expectorar. Y en cuestiones de probióticos, yo les hablé al principio de que, si bien hay muchos probióticos que podemos utilizar, hay uno que se llama Lactobacillus rhamnosus. Les dejo acá para que lo vean cómo se escribe y eventualmente para que entiendan que si nosotros tenemos, escuchen esto, porque es creo que el dato más importante que les puedo dar en este video y que yo les agradezco realmente que se queden hasta el final porque es algo que me hace sentir muy bien. Yo veo la curva de lo que ustedes miran. A mí me llega la información de hasta dónde miran ustedes los videos, los comentarios. Yo los leo siempre. A veces los puedo responder, a veces no. Pero bueno, la realidad es que les quería agradecer mucho el cariño que yo siento por parte de ustedes en las redes y sobre todo en YouTube. Y hablando del Lactobacillus rhamnosus, lo que me gustaría que sepan es que cuando tengamos un trastorno digestivo, ya sea un SIBO, ¿no? Un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado o cualquier tipo de disbiosis, ¿no? De desbalance de todo lo que tiene que ver con la microbiota y la flora intestinal, vamos a estar mucho más sensibles a cualquier cambio que tengamos a nivel, sobre todo histaminérgico, es decir, histamina, es decir, muchas alergias. Por eso, lo que yo les aconsejo es que utilicen este probiótico en conjunto, siempre con una buena alimentación, y esto va a potenciar para que nosotros podamos salir de estos sofocos o eventualmente de estos broncoespasmos. Espero y ojalá les haya servido la información. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.